Tema 5. Detección de fraude. La palabra fraude proviene del latín fraudis, que significa engaño. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra fraude como la acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. El fraude es un concepto jurídico amplio. Para efectos de la norma internacional de auditoría, el fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. En el ámbito del derecho penal, el artículo 386 del Código Penal Federal establece que comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con prisión y multa, dependiendo del valor de lo defraudado. El fraude de estados financieros involucra la inclusión de información falsa como parte de dichos documentos, por lo general, sobreestimando los activos o ingresos o subestimando pasivos y gastos. Algunos elementos que pueden ayudar a detectar fraudes son falta de independencia entre los directivos, los auditores externos e internos y los comités de auditoría. Falta de competencia, supervisión o debida diligencia por parte del comité de auditoría o de los auditores internos. Procesos de control interno débiles. Baja motivación entre los empleados. Un estilo de dirección que orienta a los empleados a conducirse con falsedad. Para poder detectar un fraude en la contabilidad, es importante identificar algunas señales o indicios, como son pagos duplicados, cancelaciones inusuales de cuentas por cobrar, gastos o reembolsos irracionales, pagos significativos o inusuales por servicios no especificados, comisiones excesivas con respecto a lo habitual, irregularidades en documentos. Los esquemas de defraudación más comunes en las empresas son los siguientes: sobreestimación de ingresos o bienes, subestimación de gastos y riesgos, apropiación indebida de activos, manipulación del inventario, divulgaciones inapropiadas. Cabe señalar que el fraude ocurre con mayor frecuencia donde no existen sistemas de contabilidad sólidos. Asimismo, se pueden detectar fraudes a través del análisis de datos en las operaciones de la empresa, tomando en cuenta los siguientes patrones: frecuencia, número de transacciones realizadas por cada uno de los usuarios que realizan tareas similares, patrones numéricos, cuantías de las transacciones, identificando cifras o tendencias poco frecuentes en una operativa normal de la organización. Horario, fecha y hora de ejecución de las transacciones, identificando aquellas efectuadas en momentos inusuales respecto a la operativa del negocio. Descripción, descripciones introducidas para las transacciones, identificando transacciones con descripciones inusuales, entre otros. El triángulo del fraude, desarrollado por el criminalista Donald Creasy, describe 3 condiciones que comúnmente aparecen cuando se comete fraude. La motivación, dada por las circunstancias que rodean a la persona que lo comete. La racionalización, que es simplemente la explicación que el individuo que ha cometido fraude le da a su propia conciencia para justificar la acción y de esta manera evitar sentimientos de culpa. Muchos han denominado a los ilícitos cometidos como resultados de oportunidades. El manejo descuidado y sin control de los bienes de una compañía facilita que dinero en efectivo sea hurtado. La prevención del fraude es toda medida tendiente a anticipar y a atacar los factores causales del delito que eviten o minimicen daños, incluidas las oportunidades para cometer conductas delictivas. Algunas de las estrategias más utilizadas por las compañías son: instalación de una línea de denuncia, rotación de personal, aplicación de una auditoría interna, realización de una administración de riesgos, incorporación de sistemas electrónicos automatizados de reporte de transacciones sospechosas, introducción de seguridad corporativa, implementar códigos de ética y de conducta. Cuando el contador público se encuentre ante la posición de un secreto y lo revele sin el consentimiento de su cliente, se encuentra ante un delito. Entre estas disposiciones se encuentran la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, el artículo 210 del Código Penal Federal,
el artículo 2615 del Código Civil Federal, artículo 111, numeral 6 del Código Fiscal de la Federación. De igual forma, el Código de Ética Profesional del Contador Público establece que el contador tiene la obligación de guardar el secreto profesional y de no revelar por ningún motivo los hechos, datos o circunstancias de las que tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión, a menos que lo autoricen los interesados, excepto por los informes que establezcan las leyes respectivas. No obstante, la obligación de guardar el secreto profesional es a título de fidelidad, pero también deja de obligar cuando se trata de algo ilícito. La promesa sobre cosas ilegales siempre es nula. Aquí, la persona que haya recibido la confidencia o tenga conocimiento de los hechos no está obligada a guardar el secreto. Ninguna persona debe comprometerse a ser cómplice de un ilícito. Al respecto, el Código de Ética de los Contadores Públicos menciona como obligación rechazar tareas que no cumplan con la moral. Faltará al honor y dignidad profesional todo contador público que directa o indirectamente intervenga en arreglos o asuntos que no cumplan con la moral. El profesionista tiene la obligación ética de guardar lealtad con sus clientes, pero moralmente tiene un compromiso y un deber con la sociedad, y cualquier acción fraudulenta lesiona tanto al Estado como a los particulares en su conjunto. Es importante que el contador público, cuando preste sus servicios profesionales, elabore una evaluación de riesgos al momento de contratación de servicios y, dentro del alcance de su trabajo, salvaguarde los derechos de sus clientes. Pero también debe pactar que en el caso de que sea requerido por alguna autoridad que le imponga la obligación de revelar determinada circunstancia, tiene que desahogarla de manera imparcial. Conclusiones generales. El delito de cohecho doméstico y el delito de cohecho internacional son conductas asociadas a la corrupción. Son delitos tipificados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE y en el Código Penal Federal. Ambos delitos ocurren cuando una persona intencionalmente ofrece, promete o concede beneficios o ventajas, sean estas económicas o no, cuando se realizan transacciones comerciales, generalmente entre un servidor público nacional o extranjero, con una entidad privada o empresa. Estos delitos son predicados de lavado de dinero, por lo que su detección es necesaria para descubrir las operaciones de los grupos del crimen organizado. El lavado de dinero permite disfrazar el origen del dinero procedente de diversos delitos, a fin de ingresarlo al sistema financiero. Los criminales hacen lícito dinero obtenido ilegalmente mediante lo que se conoce como actividades vulnerables. En la detección de estos ilícitos se hace necesaria la participación de los contadores y de los auditores, que con su experiencia y análisis de los estados contables de una entidad privada pueden revelar indicios de actos fraudulentos, mismos que eventualmente podrían contribuir como evidencias en un proceso judicial. Para evaluar tu comprensión sobre este material, te invitamos a responder el cuestionario disponible en el siguiente enlace. En el SAT, agradecemos mucho tu participación en este tutorial. Cumplir con la ley tiene mejores resultados y consecuencias.